Espero se encuentren todos bien. Ahora iniciamos el video hablando acerca del movimiento acelerado, particularmente el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que se abrevia como MRUA. Es el movimiento que primeramente tenemos que analizar, el más frecuente y que también en los planes de estudio de las escuelas siempre las van a estar manejando. Entonces vamos a ver en qué consiste. Repito, movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Evidentemente la velocidad o rapidez no es lo mismo que la aceleración, así que entonces veamos la primera característica de este movimiento. Es un movimiento en línea recta, de ahí el nombre rectilíneo. Siempre en este caso se van a abarcar distancias o desplazamientos que van a ser de un punto a otro en línea recta. Aceleración constante, enseguida vamos a ver qué es la aceleración como tal, pero este parámetro se mantiene constante, no cambia. Ahora la velocidad no es constante como en el MRU, sino la aceleración se mantiene constante sin cambio. Tercer característica, ¿existen cambios de velocidad o rapidez? Ahora sí, esta cantidad, este parámetro va a cambiar en intervalos de tiempo fijos. Entonces vamos a tener cambios de velocidades en determinados intervalos de tiempo que van a darse de la misma manera. Es decir, podríamos decir que se van a estar incrementando o disminuyendo la velocidad en el mismo valor en un mismo intervalo de tiempo. Por ejemplo, un objeto que va en línea recta podría estar aumentando su velocidad de forma constante 5 metros por segundo cada segundo. Entonces esto quiere decir que cada segundo que pasa de tiempo, este cuerpo o esta partícula en movimiento se mueve 5 metros sobre segundo más rápido con respecto al segundo anterior. Pasa otro segundo de tiempo, se va a mover otros 5 metros por segundo más rápido y así sucesivamente. La distancia de desplazamiento cambia con el cuadrado del tiempo. Entonces aquí el cambio de la distancia va a ser un cambio que se va a dar con el cuadrado del tiempo, va a variar con el cuadrado del tiempo. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo aquí para ir entendiendo las características generales del MRUA. Si al inicio decíamos, ¿no? El objeto móvil o el cuerpo que se está moviendo lleva una velocidad de 5 metros por segundo. En un segundo intervalo de tiempo va a llevar una velocidad 2 de 10 metros sobre segundo, es decir que incrementó su velocidad en 5 metros sobre segundo del tiempo 1 al tiempo 2. Aquí partimos desde 0, desde la unidad de 0 digamos segundos, tiempo 0 igual a 0 segundos, tiempo 1 igual a 1 segundo, el segundo tiempo 2 segundos y así sucesivamente. Cuando vamos a medir nosotros un tercer intervalo de tiempo, un tercer segundo más adelante, entonces este cuerpo, como incrementa su velocidad de forma uniforme, de ahí la palabra uniforme, es decir, constante, sería entonces estos 10 más otros 5 metros de velocidad, 5 metros por segundo, perdón, de velocidad, dándonos 15 metros sobre segundo. Luego 20 metros sobre segundo al cuarto segundo que haya transcurrido desde el inicio y así sucesivamente. Entonces vean cómo los incrementos en este ejemplo de velocidad van a ser fijos o constantes. Por ese lado va lo que es la aceleración. En incrementos ya sea positivos, aumentando la velocidad, o podrían ser también incrementos negativos, que sería disminuyendo la velocidad, o un cuerpo que está entonces frenando. Veamos qué pasa con la distancia aquí entonces. Del tiempo desde el inicio de 0 hasta 1 segundo, digamos, en este intervalo de tiempo, el objeto, por ejemplo una bicicleta, recorre una distancia de 1, vamos a decir de forma general, que puede ser cualquiera. Luego, del tiempo 1 hacia los 2 segundos, va a recorrer no el doble como era a lo mejor de esperarse, ¿no? Si usamos la lógica, si ha pasado el doble de tiempo, recorrería el doble de distancia, no, eso sería más bien característica del anterior MRU.
En el MRU sí se recorren mismos intervalos de distancias en mismos intervalos de tiempos. Ahí sí, pero aquí ya es otra historia. Más bien lo que pasa, como dice aquí, es que esta distancia ha cambiado con el cuadrado del tiempo. Entonces aquí nosotros vamos a tener una distancia desde, digamos, desde el inicio, ¿sí? Han pasado entonces 2 segundos, de 0 a 2 segundos, y el cuadrado de este número, el cuadrado del tiempo, que es de 2, es igual a 4, 2 por 2, 4. Entonces la distancia 2, que ahora abarcamos, ¿sí? Esta distancia, segunda distancia, va a ser 4 veces la distancia 1, que es la distancia original de referencia. Luego, una tercera distancia que se va a recorrer en un tercer intervalo, es decir, de t2 igual a 2 segundos, sería hasta t3 igual a los 3 segundos. Pues ya entonces se recorre el cuadrado de 3, que es 9. Ya no se va a recorrer esta distancia ni esta, sino 9 veces la distancia original. La distancia 1, que es mi distancia de partida. Luego entonces nos veríamos en la situación de que son cuadrados, ¿no? 2 aquí, aquí sería 1, que no lo anoté, 1, 4, 2 por 2, 4, 3 por 3, 9, 4 por 4 sería 16 veces la distancia original. Luego 5 al cuadrado, 5 por 5, 25 veces la distancia inicial u original, y así sucesivamente. A eso se refiere esta característica que tiene el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora entonces definamos bien qué es la aceleración. La aceleración, que bueno, en este caso esta es la definición original, es un cambio de velocidad o rapidez en un determinado tiempo o en un intervalo de tiempo. De tal forma que matemáticamente la aceleración entonces va a ser igual a la velocidad final o rapidez final menos la inicial dividido entre el intervalo de tiempo. Delta t, como ya sabemos, un delta es lo final menos lo inicial también, es decir, tiempo final menos el tiempo inicial. En general lo que ocurre en la mayoría de los problemas, a menos que se especifique otra cosa, es que el tiempo inicial pues va a ser de 0. Entonces si el tiempo inicial vale 0, este valor nosotros ya no lo tomamos en cuenta, ya no nos afecta, y solamente tendríamos un tiempo de manera general, que es como muchas veces también se nos maneja esta fórmula en los cursos de física o en muchos libros. Y aceleración es igual al cambio de la velocidad, matemáticamente es la diferencia, la resta final menos inicial dividido entre el tiempo que tome hacer ese cambio de velocidad. Bien, otras relaciones o fórmulas útiles que vamos a requerir para poder resolver problemas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, las voy a anotar en este espacio. Ya tenemos aquí, sería la número 1. Una segunda fórmula que igual uno ya va memorizando va a ser igual a la distancia, o va a ser para calcular la distancia más bien. La distancia entonces recorrida va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado dividido entre 2. Esta fórmula, la segunda, pues también va a ser muy útil para resolver pues diversos problemas de este tema. Tercer fórmula. La distancia es igual a la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la aceleración. También sumamente útil esta relación matemática que cumple con estas características del MRUA. Y una cuarta fórmula que es la que menos se suele utilizar, pero también pues vamos a anotarla por si alguno de ustedes tiene que resolver en sus tareas, en sus ejercicios, en fin, problemas con esta fórmula. Va a ser la distancia, es igual a la velocidad final más la velocidad inicial dividido
entre 2 y esto multiplicado, todo esto multiplicado por t, por el tiempo. ¿Sí? Entonces básicamente esta fórmula, esta cuarta fórmula, nos está hablando de que entre el paréntesis que tienen aquí, de hecho resulta es un promedio como tal, de dos velocidades, inicial y final, se suman y como todo promedio, ¿no? Cuando ustedes sacan sus calificaciones, suman el número de todas sus calificaciones y las dividen entre el total de materias que llevan y sacan su promedio. Aquí son dos datos, dos velocidades y se divide también entre dos. Como tal es un promedio aritmético simplemente. Esa velocidad promedio, que también, bueno, no hay que confundirla con velocidad media. Esta velocidad se va a calcular solo si conocemos la inicial y la final. Y luego esta velocidad promedio se multiplica por el tiempo y también nos daría la distancia recorrida en un momento dado que el problema nos pida la distancia y nos dé esos datos, o como en las demás fórmulas, ¿no? Evidentemente, dependiendo qué datos se te proporcionen en el problema, a lo mejor tendrás que hacer un despeje, ¿no? Entonces, si aquí me pide, tengo los datos de distancia, tengo el tiempo y tengo la velocidad inicial, pues podríamos despejar ahora sí la aceleración y hacer nuestro cálculo, ¿no? Lo mismo con las otras tres fórmulas. En total, entonces, lo que estamos viendo aquí es que son cuatro fórmulas, cuatro relaciones matemáticas que van a permitir resolver una gran gama de problemas, hablando de movimiento rectilíneo acelerado, uniformemente acelerado. Estas fórmulas, bueno, las estaremos ocupando en el tutorial siguiente, resolviendo diversos problemas a manera de ejemplo, paso por paso, como ya saben que es la forma en como yo explico. Luego entonces vamos a dejarlo aquí por el momento, pasamos a las gráficas del MRUA. También tenemos que conocer muy bien las características de estas gráficas. Igual que en el MRU, la primera gráfica va a ser la de distancia contra tiempo o distancia en función del tiempo, y la segunda gráfica, la de velocidad o rapidez en función del tiempo. Bien, entonces si nosotros hacemos la relación, graficamos las distancias como les pone aquí en el ejemplo, las distancias recorridas en función del tiempo que va transcurriendo, pues decíamos que depende del cuadrado, ¿no? Lo vimos en este ejemplo. Y cuando nosotros graficamos una función cuadrática, realmente lo que se obtiene es una parábola, o el segmento de una parábola, porque realmente esta no es una parábola completa, es una parábola, es un segmento que inicia en el origen, comúnmente en el origen, y de ahí pues ya se traslada creciendo la distancia conforme también avanza el tiempo. Entonces aquí tendríamos un tiempo 1 correspondiente a una distancia 1, ¿no? Como aquí, distancia 1, tiempo 1. Luego más adelante un tiempo 2, vamos a tener una distancia 2, pero más grande, ¿no? O sea, vean cómo aquí coincide la gráfica con este ejemplo. La distancia 1 aquí tiene este valor más pequeño. La distancia 2 es 4 veces más grande. Aquí esta distancia en la gráfica, en las coordenadas, pues guarda la misma proporción. 1 aquí sería 4 veces, luego 9 veces el tiempo 3. Aquí vean cómo la parábola pues aumenta muy de forma pues más pronunciada, ¿no? Entonces coincide con esa función cuadrática del tiempo. Distancia depende del tiempo en forma cuadrática, no se les olvide, eso es muy importante. De aquí, bueno, pues más que nada se podría calcular entonces lo que estamos viendo aquí. Esta relación, de hecho, la número 2, depende o se deduce de esta dependencia ya no lineal, sino cuadrática. Igualmente, ¿no? Y las demás fórmulas que tengo aquí, pues tienen una deducción que en este video no las estoy abordando. Habrá oportunidad de revisarlo en otro video, sobre todo para nivel universitario, que es donde les piden a veces deducir estas fórmulas, es decir, explicar y calcular, hacer operaciones para ver de dónde salen. Tienen una deducción efectivamente. De momento yo solamente las estoy proporcionando para hacer un video más práctico en este momento.
Pasemos ahora a ver la gráfica de, entonces vamos a poner los títulos. Esta gráfica es de distancia versus contra tiempo. Aquí la gráfica que tengo es de velocidad versus tiempo. Entonces, ¿qué vamos a obtener aquí? Aquí sí es una relación lineal. Aquí la velocidad va aumentando conforme el tiempo también aumenta, que es lo que me dice esta línea recta, pero en forma constante, ¿eh? Aquí recuerden, regresemos a este punto. La velocidad va aumentando, sí, conforme también pasa o transcurre el tiempo, pero lo hace de forma constante. De ahí que la aceleración también se haga constante, porque la aceleración es un cambio en la velocidad. Y si la velocidad cambia de forma constante, pues la aceleración también cambia de la misma forma por consecuencia. Aquí de 5 en 5 metros por segundo, entonces esa tendencia se mantiene, ¿no? Si nosotros aquí entonces ponemos a T1 una velocidad V1, luego aquí sería entonces T2, le corresponde una velocidad V2, luego en T3 le corresponde una velocidad V3 y así sucesivamente, pero efectivamente al ser una relación lineal, estos intervalos, como pueden ver aquí en la gráfica, se mantienen del mismo tamaño, sin cambio alguno, o sea, son constantes. Nuevamente lo verificamos en la gráfica. La pendiente de esta recta, como ya sabemos por la geometría analítica, cuya fórmula es y2 menos y1 entre x2 menos x1, en este caso, en el eje vertical, en forma general va a ser la velocidad final menos una velocidad inicial que nosotros tomemos sobre esta gráfica, dividido entre el cambio que hay en el eje horizontal, un correspondiente tiempo final menos el correspondiente tiempo inicial. Velocidad final menos inicial dividido entre tiempo final menos inicial. Esta es la definición de A, de la aceleración. Entonces, la pendiente de la recta en una gráfica de velocidad contra tiempo del MRUA resulta ser la aceleración que tiene ese cuerpo, que es constante. La pendiente, de hecho, de una recta, según la geometría, es constante. De una curva no lo es, pero de una recta sí. Entonces, esa aceleración, igual otra vez confirmamos gráficamente que la aceleración es constante, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos a llegar con tu primer video de introducción sobre la parte teórica del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que también nos va a proporcionar elementos ya de forma general para cualquier movimiento que sea acelerado. Caída libre, ¿sí? Ahí vamos. La caída libre, de hecho, se vuelve muy fácil de entender cuando nosotros ya entendimos todo esto que acabo de explicar. El tiro vertical, incluso el movimiento de proyectiles en tiro parabólico o en tiros horizontales, también se va a estar manejando con movimientos acelerados. ¿Por qué aplica todo esto? Porque resulta que nuestro planeta, o bueno, realmente todos los cuerpos que están en el universo, generan aceleraciones. Esa aceleración se llama gravedad. La gravedad en cada planeta, en cada estrella, en cada cuerpo celeste es un valor constante. Aquí en la Tierra, bueno, seguramente recuerdan desde la secundaria que nos decían, la gravedad es una aceleración ejercida por el campo gravitacional de la Tierra y tiene un valor constante aquí en la Tierra de aproximadamente 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y esa aceleración varía muy poquito respecto a la altura en diferentes puntos del planeta. Por eso, para fines prácticos, pues se considera que es constante. Y al ser una aceleración constante, como dice aquí, entonces yo podría aplicar en diferentes contextos donde intervenga la gravedad, pues estas mismas relaciones matemáticas. Entonces la moraleja sobre esto, la lección que quiero que también se lleve muy importante, es que nos tenemos que aprender todo esto básicamente de memoria, así como yo ahorita se los expliqué. Primero comprenderlo. Recuerden, siempre es importante primero entender lo que estamos estudiando en ciencias, y entonces ya después irlo memorizando poco a poco para que estas fórmulas pues te permitan hacer los problemas más rápido, y estas mismas fórmulas
estas mismas relaciones y características que hemos visto el día de hoy, pues te van a permitir entender esos temas que mencioné: caída libre, tiro vertical, tiro parabólico, incluso hasta el movimiento circular uniforme tiene muchas similitudes con esto. Entonces, pues vamos a concluirlo con esto. Les agradezco su atención y nos vemos en la próxima entrega o el